Es para mí poder estar con mis amados hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos bendiga poderosamente a través de la exposición de su bendita y santa palabra. Yo los invito a que por favor me acompañen al Antiguo Testamento, a un libro muy corto de los profetas menores, el libro de Habacuc o Habacuc. El libro del profeta Habacuc, y estaremos en el capítulo 2. Vamos a leer para iniciar. Los invito a los que puedan ponerse en pie para que leamos la escritura. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y dice así la bendita y santa palabra de nuestro Dios. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios para que nos ayude en todas nuestras debilidades. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es nuestro deseo en esta mañana de tu día santo, el día que tú has apartado para que tu pueblo santo se congregue en tu santa iglesia, para escuchar tu santa palabra y que cada día podamos ser como nuestro santo Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te suplicamos de que nos ayudes, porque son muchas nuestras debilidades, tanto para el que expone como para los que escuchan. Y sin tu poder, sin tu guía, sin tu dirección, sin tu Espíritu Santo, es imposible que hagamos todo esto en esta mañana. Predicar tu palabra, explicar tu palabra, cantar tu palabra, ofrendar para el avance de tu reino, participar de la Santa Cena. Todo esto, Señor, sin ti, Espíritu Santo, es imposible que te agrade. Por eso te suplicamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des de tu gracia y de tu favor, para que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú la envías en esta mañana, principalmente para que cada día podamos ser más como Cristo, nuestro Señor y Salvador. Es en su nombre, Padre eterno, que te lo suplicamos, para su gloria y honra. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Te has sentido alguna vez angustiado por la injusticia y la maldad de este mundo? A tal punto que quisieras preguntarle a Dios, ¿por qué permites todo esto? Y también preguntarle, ¿Él está al tanto de todo esto? Y si Él castigará la injusticia algún día, o si será que todo este caos de este mundo caído a Dios se le salió de las manos. La verdad es que son preguntas que en algún momento de la vida del creyente han pasado por su mente, por mi mente han pasado. Y si fueran dirigidas a cualquier persona del común, pues no tendríamos problema en expresarlas de esa forma. Pero como estas preguntas son dirigidas a Dios, el mero hecho de pensarlas produce un gran temor de pecar al cuestionar su actuar soberano en todo lo que Él hace. Sin embargo, las Sagradas Escrituras registran un diálogo que contiene este tipo de preguntas hacia Dios, y son las que encontramos en el corto libro del profeta Habacuc. Lo impresionante de todo esto no son las preguntas en sí mismas. Lo que más impresiona son las respuestas que Dios da a esas preguntas. Hermanos,
La Biblia nos muestra a hombres con debilidades iguales a las nuestras, hombres que se inquietan y se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de la maldad? ¿Dónde está Dios en medio de este caos? Pero Dios siempre, repito, siempre va a dar respuesta a nuestras inquietudes. El problema es que cuando Dios da respuesta a nuestras preguntas, a nosotros muchas veces no nos gustan las respuestas que Dios da. Y es ahí donde nosotros nos debemos alinear, no solamente en preguntar lo correcto, sino en recibir la respuesta de Dios y aplicarla a nuestras vidas. La respuesta que Dios da a estas angustiantes preguntas que comienzan desde el capítulo 1 y van hasta el capítulo 2 del profeta Habacuc es el tema principal del libro del profeta Habacuc. Y estas respuestas, escuchen bien mis hermanos, son las que dan esperanza en un mundo lleno de injusticia y de dolor. Así que vamos a prestarle mucha atención, principalmente a la respuesta que leímos en el capítulo 2, versículo 4, cuya respuesta es a la segunda inquietud que el profeta Habacuc comienza a dar desde el capítulo 1, versículo 15, más específicamente. El tema que vamos a desarrollar está en esta afirmación: que el orgullo del injusto no debilite tu fe. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Que el orgullo del injusto no debilite tu fe. El título que le he dado a la enseñanza de esta mañana es: mas el justo por su fe vivirá. Vamos a desarrollar el tema en 3 sencillos encabezados. El primero de ello, vamos a ver el contexto de la pregunta y de la respuesta que vamos a analizar. ¿Cuál es el contexto de ese inquietar que tiene el profeta Habacuc? Lo segundo, la descripción y el final del injusto, porque la respuesta que Dios da aquí en el capítulo 2 va relacionado en primer lugar al hombre impío o al hombre injusto que hace el malo, como dice el texto, aquel que no es recto en él. Y en tercer lugar, vamos a ver la descripción y el fin del justo. Hay un claro contraste en el pasaje entre el injusto y el justo. Desarrollemos pues el tema de esta mañana. El contexto del pasaje, el contexto de esta respuesta, lo encontramos en la historia de Israel. El pueblo de Israel se encuentra a puertas de la primera deportación, Jerusalén específicamente. Y el profeta Habacuc, al igual que muchos de los profetas del Antiguo Testamento, tienen como propósito de interceder entre Dios y el pueblo de Israel. Ese es el propósito de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos realizan una intercesión entre Dios y el pueblo de Israel. El profeta transmite la voluntad de Dios. Ahora, no se conoce exactamente quién era el profeta Habacuc. Hay muchos cuestionamientos y por eso no traigo al lugar quién era él, pero lo que sí nos debe importar es que era un hombre de Dios que transmitía la palabra y la voluntad de Dios. ¿Qué nos muestra el pasaje o qué nos muestra estos 3 capítulos? Que Habacuc era un hombre celoso por la gloria de Dios. Y ese celo es lo que lo mueve, lo lleva a levantar estas quejas piadosas, como la que leemos en el capítulo 1, versículo 2 a 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Son unas quejas piadosas, pero su queja no era tanto por lo que él estaba sufriendo en sí mismo, sino porque la gloria de Dios estaba siendo pisoteada en ese momento. El profeta vivió en los días de los caldeos o de los neobabilonios,
Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 6. Esto nos ubica en una fecha aproximada entre el año 612 y 598 antes de Cristo, cuando los caldeos tomaron el control de Babilonia, derrotando a los asirios. En los mismos tiempos, cuando Judá fue gobernado por los malvados reyes Joacim y su hijo Joaquín. ¿Han escuchado la historia de ellos? Segundo libro de Crónica especialmente nos cuenta esa historia catastrófica donde el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de estos dos hombres, un gobierno de sucesión y no de bendiciones, sino de maldiciones. Dice segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, al final del libro, en el versículo 8, dice: y los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo. Repito, hermanos, estamos hablando de un rey de Israel. O sea, no estamos hablando de un rey pagano, estamos hablando de un rey que gobernó en un momento de la historia al pueblo de Dios. Y la escritura dice que él hizo abominaciones, y lo que en él se halló, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y la escritura dice de que el hijo de Joacim hizo lo mismo que su padre. Abominaciones, cosas malas. Jeremías capítulo 22 versículos 13 al 17 nos ubica un poco más, no solamente en el pasaje, sino también en lo que estaba viviendo el profeta Habacuc. ¿Cuál era el dolor? Eso nos ayuda a entender la queja que el profeta levantaba ante Dios. Dice Jeremías 22 versículos 13 al 17: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Ese rey era un rey opresor, era un rey injusto que se estaba enriqueciendo a costas del trabajo de sus siervos, y fuera de eso no les pagaba su salario. ¿Qué dice el rey en su corazón malo? Edificaré para mí casa grande y salas espaciosas, y le abriré ventanas y le cubriré de cedro y la pintaré de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. Este es el juicio de Dios contra este rey. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la casa del afligido y del menesteroso, y entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar la sangre inocente, y para la opresión, y para hacer el agravio. Un contraste entre reyes buenos, reyes malos, y ese es el contexto en la historia en la que se encuentra el profeta Habacuc. Podríamos decir, hay motivos suficientes para entender la queja del profeta. No juzguemos a la ligera las quejas del profeta, porque hay motivos suficientes. Vivía, a propósito, como vivimos nosotros hoy día, en medio de un pueblo, de un mundo, de naciones y gobernantes malos e impíos. Como dice un dicho popular, cualquier parecido con la realidad será coincidencia. Así que este texto no solamente le sirvió al profeta Habacuc para recibir esperanza en medio del dolor, en medio de la oscuridad, no solamente le sirvió a Israel para recibir esperanza en medio de la persecución y en medio de la esclavitud en la que se encontraba en la deportación, sino que también es un texto que nos llena de esperanza a nosotros el día de hoy. Pero vamos a ver por qué llenó de esperanza a Habacuc, por qué llenó de esperanza a Israel y por qué nos debe llenar de esperanza al día de hoy. Veamos primero, o en segundo lugar, la descripción
y el final de los injustos. El texto hace una clara comparación, un contraste entre aquel que se enorgullece y en el cual su alma no es recta delante de él. Ese es el injusto, el hombre impío. Ahora, para describir el injusto, debemos recordar cómo el hombre llega a ese estado de injusticia. Nos toca remontarnos hasta la creación. Jardín del Edén, dos personajes históricos, reales, Adán y Eva. Allí comienza todo. Ellos fueron creados con justicia. Dios les puso a ellos en su mente y en su corazón el correcto discernimiento de la justicia. No podemos pensar de que ellos fueron creados con injusticia o con inclinación al mal. No, la Escritura claramente nos dice en los primeros capítulos de Génesis que tanto Adán como Eva, al final el Señor Dios cuando termina la creación, declara y dice de que era bueno todo lo que Él creó. Así que tanto Adán y Eva, en su corazón y en su mente, lo que había eran cosas buenas. Esto genera una pregunta y un interrogante que de antemano les digo, no tengo la respuesta, pero el interrogante de toda la historia es cómo dos personas, dos seres humanos, con justicia en su corazón, la justicia de Dios en su corazón, terminan inclinándose al mal. Repito, no tengo respuesta para ello, pero la Escritura nos muestra de que eso es una realidad. Nosotros lo creemos. Dos seres buenos al final tomaron libremente la decisión de inclinarse al mal. Miren, hay un hombre de la historia, Juan Calvino, de la historia de la Reforma, que habla acerca de esta situación de Adán y de Eva. Y él describe que el principal pecado de Adán y Eva fue la incredulidad. Para ellos terminar en la injusticia, tuvieron que pasar primero en su mente por la incredulidad. Y esa incredulidad se da en el momento en que ceden a la serpiente. Miren lo que dice Juan Calvino en relación a esto. Dice: de ahí procedió la ambición y soberbia a las que se juntó la ingratitud. Está hablando de la incredulidad. Con que Adán, apeteciendo más de lo que había concedido, vilmente menospreció la gran libertad de Dios, por la que había sido tan enriquecido. No se nos olvide el contexto donde estaban Adán y Eva, bendecidos en gran manera, en el jardín del Edén, con todos los árboles, con todos los alimentos a su disposición, menos uno. Ellos despreciaron su posición, la posición que Dios les había dado por gracia. Despreciaron su posición, despreciaron a Dios y de esa manera entonces se inclinan a lo que Satanás dice. Continúa diciendo Juan Calvino: ciertamente fue una impiedad monstruosa que el que acababa de ser formado de la tierra no se contentase con ser hecho a semejanza de Dios, sino que también pretendiese ser igual a Dios. Es una cosa abominable y vil. Es vano querer excusar el pecado de Adán, pues no fue una mera apostasía, sino que estuvo acompañada de abominables injusticias contra Dios, poniéndose de acuerdo con Satanás, que calumniosamente acusaba a Dios de mentiroso, envidioso y malvado. Al dejarse pues arrebatar por las blasfemias del diablo, Adán deshizo y aniquiló en cuanto pudo toda la gloria de Dios. Ese es el inicio del injusto. La falta de fe, la falta de creerle a Dios, ese es el inicio de toda la maldad en el mundo. Adán y Eva así lo sintieron y a partir de allí las consecuencias fueron no solamente para él, sino para el resto de la humanidad y toda la creación. El texto nos dice que ese tipo de personas
que son avaras, porque luego de la incredulidad viene la avaricia, luego de la avaricia viene la injusticia. Esas personas que son injustas no solamente practican la injusticia, sino que, como nos dice el texto, nuevamente regresamos a Habacuc capítulo 2, dice que se enorgullece de ser así. Hermanos, yo quiero que con la ayuda de Dios entendamos esta situación. Esta situación no es una situación tan simplista. La condición del impío es una condición depravada, porque esa persona no solamente no quiere, sino que tampoco puede buscar a Dios. Esa persona no solamente no quiere obedecer a Dios, sino quiere estar por encima de Dios. Y esa condición no es solamente de Adán y de Eva, es la condición de todo ser humano sin Cristo. Es una condición miserable. Es una condición de la cual nosotros debemos tener misericordia para ellos, pero también debemos entender de que lo que hace el injusto, no lo hace obligado. Así como Adán y Eva en el jardín del Edén no fueron obligados a pecar, así ningún ser humano sobre la faz de la tierra es obligado a pecar. Pecan voluntariamente. Son enemigos de Dios, como dice las Escrituras. No pueden, y peor aún, no quieren venir a Dios. Y el texto claramente nos lo dice, Habacuc claramente nos lo dice, que ellos se enorgullecen de ser así. No solamente saben que están en una condición miserable, porque lo saben, su conciencia los acusa, sino que también dicen, y quiero permanecer así. Definitivamente, si Dios no obra en el corazón de estas personas como obró en nosotros, estaríamos sin querer y sin poder amar a Dios. Eso nos pone entonces en un contexto en el que nos permite ver la condición, no solamente en la que se encontraba el profeta Habacuc, hombres malos, injustos, impiadosos, que hacían el mal, sino que se enorgullecían de hacerlo. Una vez más, ¿habrá algún parecido con la realidad que vivimos hoy día? El Señor muestra de que para ellos su final es un final totalmente trágico. Pero antes de ver el final de ellos, recordemos el contexto en el que se encuentra Habacuc, gobernado por reyes impíos, Joacim y su hijo Joaquim. ¿Cuál fue el final para ellos? ¿Cuál fue el final para ellos? El final de ellos fue un final trágico. Y aquí nosotros tenemos que ver un principio que la Escritura nos muestra y que espero lo tengamos bien claro, porque enseguida vamos a ver un tema, el desarrollo de ese principio aplicado a nosotros. Y es el principio de la representación. No nos olvidemos, el pueblo de Israel se encuentra bajo el pacto davídico. Un pacto en el cual Dios le dice a David que su reinado será para siempre. Segunda Samuel capítulo 7, Dios le dice tu reinado en tu trono se establecerá para siempre. Pero ya sabemos de que esa promesa no era los hijos en la carne de David, era un rey superior al mismo David, y era el rey de los reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Así que ese pacto es cumplido en Cristo Jesús. Pero el pueblo de Israel en ese momento se encuentra bajo el pacto de David. Y el pacto de David tiene una connotación que nunca podemos olvidar. Ese principio de representación. Y el principio de representación que nos dice que lo que el rey haga, si el rey hace cosas buenas, el pueblo será bendecido.
Pero si el rey hace cosas malas, el pueblo será maldecido. Ese es el principio de representación. Por eso, Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, Dios le comienza a dar respuestas a Habacuc sobre lo que está sucediendo y el fin de los impíos. Dice: mirad entre las naciones y ved y maravillaos, sí, maravillaos, porque una obra hago en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es esa obra que Dios iba a hacer? Porque aquí yo levanto de los caldeos nación amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios iba a levantar. A veces en el actuar soberano de Dios, nosotros nos quedamos perplejos y a la vez nos quedamos con más interrogantes de los que quisiéramos. Porque decimos: ¿cómo es posible que Dios levante al impío para castigar a los suyos? Bueno, es posible porque es Dios. Es posible porque hay propósitos en Dios. Y cuando el texto nos dice de que aquellos que le van a contar no lo van a creer, es que recuerden que Israel es el pueblo escogido por Dios, la niña de sus ojos. ¿Cómo Dios va a castigar a su pueblo escogido y lo castiga con los impíos? Con los que antes Él les dio en sus manos en batalla, ahora Él los regresa en contra de ellos. Eso es lo que Dios le promete al profeta Habacuc en este texto. La pregunta es: ¿Dios lo cumplió? Efectivamente. Segunda de Reyes capítulo 24 versículos 2 y 3 dice: pero Jehová envió contra Joacim, recuerden que estamos bajo el contexto del rey Joacim, tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. ¿Dónde lo había hablado? Se lo habló al profeta Habacuc, se lo habló al profeta Jeremías, y efectivamente el Señor lo cumplió. Versículo 3 del capítulo 24 de Segunda de Reyes: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Versículo 10: en aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Versículo 15: asimismo llevó cautivo a Joaquín, bien, el rey, a Babilonia. Esta es la primera deportación de Jerusalén cayendo en manos de los babilonios. Y no solamente llevó al rey, miren, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los poderosos de la tierra, llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Nuevamente, hermanos, esto es importante, este principio representativo. Las acciones malvadas del rey, no solamente el rey iba a sufrir, sino que el resto del pueblo las iba a sufrir. ¿Recuerdan cuando David censó al pueblo, que Dios no lo mandó a hacerlo? Allí es donde comienza ese principio de representación. Quien pecó fue David. David fue el que censó sin autorización de Dios. Sin embargo, Dios le dice a David: ¿a quién voy a castigar? ¿Te castigo a ti o castigo al pueblo? ¿Y qué escogió David? Que castigara al pueblo. Cuando nosotros leemos ese texto decimos: pero qué injusticia, si el que pecó fue David, ¿por qué el pueblo tenía que ser castigado? Bueno, es castigado por el principio representativo. Eso es lo que quiere decir ese texto. Cuando David pecó como representante del pueblo de Dios, el pueblo de Dios sufriría las consecuencias. Cuando David hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, el pueblo prosperaba. Principio de retribución. Hermanos, algo antes de continuar. No hay impunidad contra la injusticia por parte de Dios.
Nunca creamos de que Dios va a dejar sin castigar al impío. Dios lo va a castigar. No hay impunidad. Dios tratará al injusto conforme a sus acciones injustas. Eso es lo que se conoce como justicia retributiva. Lo que haces, eso es lo que recibirás. Si haces cosas malas, Dios te va a castigar. Si haces cosas buenas, Dios te va a bendecir. Claramente nos lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 13 en adelante. Después de dar los mandamientos nuevamente, Dios le manda a su pueblo: escojan el bien para que les vaya bien, y no escojan el mal porque les irá mal. Eso es justicia retributiva. Dos frases para tener bien presente para que podamos avanzar. El principio representativo: lo que hace el rey, eso recibirá el pueblo. Y lo segundo, justicia retributiva: el que hace bien, recibe bien; el que hace mal, recibe mal. Ahora, ¿ustedes creen que el profeta Habacuc en ese momento tenía claridad de estos principios? ¿Qué creen ustedes? Para él era desconocimiento el principio de representación y la justicia retributiva. ¿Qué estaba viendo él en ese momento? Una cantidad de impíos que prosperaban, una cantidad de malos que se enorgullecían en hacer mal, y él los observaba y los veía que prosperaban. En su corazón debe haber una terrible carga, y es por eso que levanta las quejas ante Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Si tú dices que castigarás el mal, yo no veo que castigues el mal en este momento. Bueno, hay que mirar la respuesta que Dios le da hacia el justo, y ese es nuestro tercer y último encabezado. La descripción del justo y el final del justo. Debemos retroceder en el texto unos versículos más. Vamos hasta el versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc. Dice: Jehová me respondió y dijo. Recuerden, Habacuc se ha quejado. Hay una queja, y en el capítulo 1 versículo 13 Habacuc le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los que hacen deslealtad y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Ahí empieza la queja. Esa es la segunda queja. Viene la segunda respuesta, que es el texto en el que estamos estudiando en esta mañana. La respuesta a esa queja, capítulo 2, versículo 2: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que las lea. Es decir, lo que voy a decir debe quedar escrito, porque son decretos de Dios. Eso no son palabras que se las lleva el aire, el viento. Son decretos de Dios, y por eso escríbelas en tabla. Y quien las escuche debe apresurarse, no solamente a oír, sino a tener pendiente cuáles van a ser mis declaraciones. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 3: aunque la visión tarde, aún por un tiempo, al fin hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, que sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuál era el problema del profeta Habacuc en ese momento? No solamente lo que estaba viendo, su angustia en su corazón, sino que había algo más, y era la impaciencia. De verdad, hermanos, que cuando vemos tanta maldad, yo últimamente ya ni veo noticias. Me carga ver tanta maldad, tanta injusticia. Los gobernantes de nuestras naciones aprobando leyes en contra del justo y ayudando y aprobando al injusto. Si tú eres un cristiano, eso no te puede dejar en paz.
En tu corazón debe estar el sentir del mismo profeta Habacuc y clamar piadosamente a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero al igual que el profeta, a nosotros también nos falta la paciencia, porque podemos clamar a Dios y Dios responderá, pero Él responderá en su tiempo y conforme a sus propósitos y conforme a sus decretos. Por mucha angustia que genere el sufrimiento, el dolor, la maldad, la impiedad en este mundo, el pecado, no solamente del mundo, sino el nuestro, por mucha angustia que eso genere, el fin será cuando Dios diga que llegó el fin. Sin embargo, Él le dice al profeta: espera, aunque la visión tarde, aunque lo que yo estoy decretando tarde aún por un tiempo. El problema es que para Dios ese tiempo puede ser 10 años o 1000 años o 10,000 años. Para nosotros, Dios puede esperar todo eso. Es que Dios no está sujeto al tiempo. Dios está fuera del tiempo, aunque Él crea el tiempo. Nosotros somos los que estamos dentro del tiempo y por eso nos genera tanta angustia el esperar. Pero para Dios el esperar no es algo que lo atormente. Sin embargo, lo que nos muestra el texto es que Dios no está aparte de su creación. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestra angustia, conoce nuestra impaciencia, pero sus palabras son: espera, espera. Aunque la visión tarde aún por un tiempo, al fin hablará. Es decir, su palabra será cumplida. Hermanos, ¿y saben otra cosa que nos muestra el texto que es igual de importante? No solamente el no tener paciencia genera más angustia, sino que el ser impaciente con un poco de angustia nos lleva a la duda, nos lleva a la incredulidad. El texto nos dice que Él no miente, su palabra no mentirá. Y eso es lo que el profeta debía entender, que Dios se lo había prometido, Dios lo cumpliría, porque Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Así que creemos que Dios está tardando para actuar, pero Dios no llega ni anticipado ni tarde. Dios llega en el momento preciso. Él es un Dios preciso, fiel y preciso. Entonces no creamos que Él está tardando. Dice claramente el texto en el versículo 3, no tardará. Creemos que tarda, pero Él no está tardando. Él va a llegar en el momento que Él mismo ha decretado que llegará, con su justicia, con su juicio, con su poder. Pregunta: ¿cuál es ese día? ¿Cuál es ese día en que Dios no tardará? ¿Qué creen ustedes que es ese día? Cuando Él regrese será el día. Ese es el día. Por eso nosotros los cristianos vivimos a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el texto en el versículo 4 termina diciendo, al final del versículo 4, capítulo 2, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, ese es el final para el justo. El justo es alimentado a través de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y nosotros debemos creer en sus promesas. Y debemos creer que si Dios promete, Dios lo cumplirá. Pero adicional a eso, nosotros también debemos creer que lo que Él nos ha dado para salvarnos es lo mismo que va a usar para mantenernos viviendo en la fe. Vivimos por fe. Antes de avanzar, ¿cómo es posible que nosotros seamos justos? Ya vimos que Adán y Eva, a partir de Adán y Eva, nadie es justo, excepto Cristo. A partir de Adán y Eva, toda la humanidad nace en impiedad e injusticia. ¿Cómo es posible
que esta declaración que es usada en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es posible de que nosotros lleguemos a ser justos? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Se han preguntado por qué llegamos a ser justos? Por el tema que nos llaman como imputación, ¿verdad? Hay una imputación, el justo por los injustos. Bueno, ¿recuerdan cuando estábamos viendo las primeras partes que les dije escriban o guarden por allí el concepto de justicia retributiva y el concepto de representación? ¿Sí? Eso se aplica a ese término que conocemos como imputación. Miren, hermanos, ustedes me dirán, pero es que el pacto de David ya terminó. La iglesia no está bajo el pacto davídico, la iglesia está bajo el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no estamos en el pacto davídico. ¿Por qué entonces se aplica el concepto o el principio de representación? Pues mis hermanos, porque el pacto davídico era una sombra o elementos que iban a estar incluidos en el nuevo pacto. El pacto davídico termina con Israel, pero la iglesia continúa recibiendo principalmente ese beneficio. Miren, el rey David pecó, el pueblo es castigado. El rey Joacim pecó y el pueblo fue castigado. El rey Joaquín pecó y el pueblo fue castigado. Ahora, en Cristo Jesús, el Rey Supremo obedeció y el pueblo es bendecido. Ese es el principio de representación. Nuestro representante no es David. Nuestro representante no es Joacim, ni Joaquín, ni ninguno de los reyes de la antigüedad. Nuestro representante es Cristo. Y lo que Cristo hizo, lo hizo a favor nuestro. Así que, si el rey es justo, su pueblo es justo. Es por eso que nosotros somos declarados justos. Así llegamos a ser llamados justos. Pero miren algo más interesante, igual de interesante a esto. ¿Y qué de nuestros pecados? Porque la imputación tiene un lado cuando vemos al justo muriendo por el injusto. Pero ¿y qué de nuestros pecados? Si Dios es un Dios justo, ¿será que se olvidó de nuestros pecados? ¿No los tuvo en cuenta? Y simplemente nos dijo, te perdono y me olvido de tus pecados y te declaro justo. Si lo vemos así, entonces estaríamos diciendo de que Dios es un Dios injusto, porque nosotros merecíamos el castigo, justicia retributiva. Si pecamos, merecíamos morir. ¿Dónde está entonces nuestra culpa? ¿Dónde están las consecuencias de nuestros pecados? Allí tenemos que mirar la cruz. En la cruz están nuestros pecados. Doble imputación. La justicia de Cristo aplicada a nosotros que éramos injustos. Y nuestro castigo sobre Cristo. Y de esa manera Dios es justo. Castigó a su Hijo por nosotros. Y a nosotros nos entrega su obediencia perfecta. Pero el texto que estamos leyendo no tiene nada que ver con ello. Hace referencia porque está hablando del justo. Y era necesario explicar por qué llegamos a ser justos. Pero si observan bien, el texto no nos está hablando de esa fe para salvación, porque el texto está tomando de antemano de que ya son salvos por la misma fe. Pero el texto lo que está diciendo es, miren, esa fe por la cual fuiste salvado, esa fe por la cual fuiste declarado justo, es la misma fe que te sostiene para vivir,
en medio de este mundo caído. El profeta Habacuc sabía, el profeta Habacuc no está aquí dudando de su salvación. Él no está cuestionando a Dios por su salvación, ni él duda de su salvación. No es ese el enfoque del texto. El enfoque del texto es que al responderle Dios de esa manera, le está diciendo: mira, yo te declaré justo por la fe. Por esa misma fe, tú vivirás en medio de este mundo caído. Amados hermanos, la fe no es solamente para salvar. La fe es tan poderosa y no es la fe en sí misma, sino en el objeto de la salvación. Pero ese medio es tan grande y tan poderoso que cuando nos mantiene firmes en Cristo, nuestro Salvador, también nos ayuda a permanecer hasta el final en nuestra salvación. Es en eso en lo que se refiere el texto. Por la fe, si tú eres un justo, por la fe vivirás en este tiempo temporal, porque esto es temporal para nosotros. Esta no es la eternidad, este es el comienzo de la eternidad. Nosotros ya estamos viviendo la eternidad, este es el comienzo, este no es el fin. Estamos transitando como peregrinos, caminando a la tierra prometida, una tierra superior a Canaán, nuestra tierra celestial, nueva tierra, nuevos cielos donde mora la justicia. Apocalipsis dice de que allí, Apocalipsis 21 nos dice que allí toda lágrima de nuestro rostro, toda lágrima que sale de nuestros ojos será enjuagada. Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, y más si tu dolor es como el dolor del profeta Habacuc, un dolor por la justicia y la gloria de Dios. Porque si es un dolor por tus pecados, aunque eso también terminará, el mayor dolor y que se lleva con gozo puede ser una contradicción, pero así es. El mayor dolor, el gozo a través del dolor es cuando sufrimos por la justicia de Dios. Allá, en el tiempo eterno, a donde llegaremos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Cuando el Señor Jesucristo regrese, podremos decir tranquilamente: llegamos a nuestro hogar. Allí, mientras llegamos allí, la fe nos soportará, la fe nos ayudará a vivir. Esa es la respuesta que Dios le da al profeta. Esa es la respuesta que Dios nos da hoy día en medio de la tribulación y del dolor de este mundo oscuro y caído. Él tiene el control de todo, hermanos. Él tiene el control de todo y nos ha capacitado para que sobrellevemos cada dolor, cada sufrimiento, cada angustia, cada impiedad en este mundo temporal, mientras Él regresa, mientras estemos resucitados, mientras lleguemos a nuestra gloria y contemplando su gloria eternamente. Para terminar, ¿cómo reacciona el impío ante estas respuestas de Dios? ¿Cómo creen ustedes que el impío reacciona ante la respuesta de que Él cumplirá su palabra, de que Él tomará venganza contra el injusto y el impío? ¿Cómo reaccionan ese tipo de personas? Bueno, sigamos viendo el ejemplo de estos reyes malos, Joacín en especial. Jeremías capítulo 26, versículo 20 y 23 nos dice: hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semanías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyó sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarlo. Esa es la principal reacción del impío, del injusto, cuando escucha la palabra de Dios, que lo llama al arrepentimiento, y si no se arrepiente, su juicio caerá sobre él.
matar al enviado de Dios. En segundo lugar, endurece más y más su corazón. ¿A cuántas personas les has predicado durante los últimos días? Ahorita el pastor orando decía de que se han invitado personas nuevas y han venido a este lugar, pero no las vemos hoy. Y oramos por ellas para que el Señor las traiga. Pero ¿a cuántas personas les predicamos? Algunas de ellas guardan silencio, pero otras tantas se burlan de lo que les predicamos. Endurecen su corazón ante la palabra de Dios, endurecen el corazón ante el evangelio de Dios. Miren, hermanos, cuando eso ocurre, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, donde él claramente dice que no se avergüenza del evangelio, y no se avergüenza del evangelio por un solo motivo. Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que debemos pensar nosotros. Y al final terminar como termina el profeta Habacuc en el capítulo 3, en la última parte. Acompáñenme por favor. Allí mismo, Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dios le prometió, Dios le va a cumplir. Habacuc necesitaba trabajar en su paciencia. Dios trabajó en la paciencia. Y miren la manera de cómo se ven los frutos de esa paciencia del profeta Habacuc. Versículo 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, esto es un cántico. Habacuc termina adorando, alabando a Dios a través de este cántico. Y termina concluyendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque las cosas no cambien, sino por el contrario, empeoren, aún así, con todo, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Así debemos reaccionar los justos ante las promesas de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga con su palabra, fortaleciéndonos día a día en medio de este mundo caído.